puntuales, pero pues sí, no quiero como que se atrasen, sino que podamos avanzar. Entonces, igual, eh, muchas gracias, Daniel, que así sea, porque sí es un poco complicado, pero gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces igual vamos ahorita a grabar la clase como para que igual ustedes la tengan. Y los que no estén conectados, pues igual la puedan repetir. Si hay personas que faltan de quiz, pues se quedan al final de la clase y me cuentan y pues veramos cómo lo podemos hacer. Bueno, creo que por ahí me han quedado algunas personitas, entonces al final de la sesión se quedan por favor y lo miramos. ¿Listo? Bueno, entonces, en un segundo les voy a compartir mi pantalla y ahorita empezamos a grabar la sesión. En un momento mientras les comparto la pantalla. Les voy a iniciar la grabación. Bueno, entonces la idea es que el día de hoy podamos ver el tema de arquitectura que está pendiente y con eso puedan terminar su entrega de diseño, que lo último que está pendiente es el diagrama de arquitectura. Entonces, para que ya con la clase de hoy, pues tengan como los elementos para poder construir su diagrama. Hacemos la entrega, creo que quedó para este domingo, igual ahorita la valido. Y ya la siguiente semana vamos a terminar el tema de diseño con patrones de diseño. ¿Listo? Con eso ya nos queda finalizado todo el componente de diseño. Ahí también vamos a hacer un laboratorio, pero yo creo que por tiempo se los voy a dejar para que lo realicen en casa y cualquier duda pues igual me comentan, pero para que la otra clase también la aprovechemos para avanzar en teoría, ¿sí? Pues la idea aquí hiciéramos el laboratorio en clase, pero no creo que nos den por tantos festivos que hemos tenido. Entonces, más bien como que aprovechamos para avanzar en temas. Bueno, porque ya después vamos a vacaciones y ya tendríamos la entrega del proyecto. Bueno, listo, entonces me van a levantar la manita. ¿Quiénes recuerdan esta pirámide que vimos en clase? ¿Ninguna manita levantada? ¿Qué pasó? A ver, revísenla de un momentico. Pues, profe, yo me acuerdo de ¿No? haberla visto, pero no me acuerdo cuándo. Ok, bueno, al menos algo por allá está en la memoria, Ricardo, gracias. Bueno, para los que definitivamente no, no nos acordamos, vamos a hacer un recorderis rápido de nuestra pirámide que igual va orientada con nuestro diseño orientado al dominio. ¿Sí? Entonces seguimos trabajando en lo mismo, ¿no? Que es nuestro DDD, diseño orientado al dominio. Y acá tenemos una forma de organizar tanto la construcción de nuestro sistema como la organización a nivel de código. ¿Sí? Hace como tanto lo que estamos haciendo
a nivel conceptual como a nivel ya de código. Bueno, entonces vamos a recordar. Dame acá un segundito, por favor. Listo, entonces recuerden que siempre que tenemos un sistema, vamos a proteger todo lo que es nuestro back, ¿sí? Todo lo que sea el core propio del sistema debemos cuidarlo. Entonces, es en forma de pirámide porque es como lo que más le damos acceso al usuario y nuestros componentes más grandes, más importantes, los vamos a cuidar, que estén más alejados de los usuarios. Entonces, ningún usuario puede acceder directamente en el escape de aplicación, ni dominio, ni infraestructura, sino que van a acceder directamente desde la capa, la primera, que es la de la interfaz gráfica. Entonces, la primera que vemos como interfaz del usuario es nuestra interfaz gráfica. Es la puerta de entrada que tienen nuestros usuarios a nuestro sistema. Y es la única capa como tal a la que pueden acceder. Entonces vamos a estar protegiendo la aplicación, el dominio y la infraestructura siempre. Entonces vamos a dividirlo. Acá utilizo mucho el tablero, pero acá no sé cómo les podría explicar. Yo voy a tratar de crear una presentación en blanco para colocarles como notas, como siempre, así como adicionales. ¿Sí? Dame un momentico. Entonces, de forma general, podemos decir que nuestro sistema o cualquier sistema siempre va a tener la combinación de front y back. ¿Listo? Si no me escuchan bien o algo, por favor me avisan. ¿Listo? Listo. Entonces, nuestro front, me colocamos así. Cuando hablamos de front, hablamos de nuestra interfaz gráfica de usuario, que como les dije ahorita, es la puerta de entrada al sistema. ¿Listo? Nuestra puerta de entrada. La única, esto debería ser la única entrada que tenemos de forma gráfica para que los usuarios finales puedan acceder al sistema, interactuar con él y obtener la información que requieran. En nuestro back vamos a tener todas las otras capas de la pirámide. Entonces vamos a tener la combinación de aplicación, dominio e infraestructura. Nuestra capa de aplicación lo que hace es recibirnos, ¿sí? Nos va a recibir las peticiones que están en nuestra capa de interfaz, es decir, todo lo que el usuario está haciendo en nuestra capa. Eso se convierte en una petición. Esas peticiones las va a recibir la capa de aplicación, va a identificar qué me están solicitando y a dónde debe ir. Entonces acá todos nuestros servicios van a estar en la capa de aplicación y va a ser como un enrutador. Recibe y luego envía la petición al componente necesario que va a atender esa petición. ¿Listo? Luego aquí de nuestra capa de aplicación vamos a pasar a la capa del dominio. ¿Listo? Entonces, vemos nuevamente la presentación. Entonces, en back tenemos aplicación con los servicios, más dominio, más infra.
También calamos un poquito más pequeño. Entonces, la aplicación tiene los servicios, llama el dominio. El dominio, yo ahorita le hacemos un zoom porque es lo que veníamos trabajando. Y luego vamos a irnos a infra. ¿Listo? Entonces, todo esto es lo que vamos a denominar. Perdón, acá. ¿Listo? Todo esto es lo que vamos a denominar como back. ¿Listo? Aplicación, dominio, infraestructura. Entonces, aquí ya hicieron las peticiones los usuarios y las recibimos, trabajamos y respondemos desde el back. Entonces, no hay forma que un usuario entre directamente al back porque nos va a dañar nuestro sistema. Entonces, siempre vamos a proteger nuestro back. ¿Listo? Va a ser como lo que más vamos a blindar de todo el sistema. Entonces, obviamente también vamos a hacer protecciones en nuestra interfaz para que no vayan a acceder directamente al back. ¿Listo? Y en nuestra base de datos. Entonces, nuevamente acá. Entonces, ya recibimos las peticiones en la capa de aplicación, las llevamos al dominio. Entonces, en el dominio, recuerden que es el core del sistema, donde tenemos toda la lógica, donde vamos a realmente a procesar lo que nos están solicitando y luego los vamos a responder. ¿Cómo respondemos? Nuevamente enviamos a la aplicación le comunica a la capa de presentación. ¿Listo? Entonces recuerden, en dominio van a estar las reglas de negocio, la lógica, todo. ¿Listo? Y cómo accedemos también a nuestros datos, pues todo lo tenemos en nuestra capa de dominio, los modelos, nuestras entidades, todo lo tenemos en la capa de dominio. Ya luego vamos a pasar a nuestra capa de infraestructura. En infraestructura vamos a tener como tal nuestras bases de datos y tenemos servicios externos, por ejemplo, donde estamos guardando información en otros servidores, entonces vamos a tener esas comunicaciones, esos repositorios, entonces todo lo vamos a tener en la capa de infraestructura. ¿Listo? Entonces, esta capa también es donde están todos nuestros datos. Entonces, debemos blindarla que no llegue un usuario y acceda directamente a nuestra base de datos, porque ahí también, pues, estamos perdiendo nuestro oro. Y recuerden que siempre los sistemas, pues, su valor está en los datos. Entonces, es lo que más también debemos cuidar. ¿Ok? Será como un recorderis rápido. ¿Tienen preguntas hasta acá de nuestra pirámide? ¿No? Listo. Entonces vamos bien. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Muchas gracias por asistir y por comprender mi nueva situación. ¿No? Bueno, entonces ya con esto claro, vamos a pasar ahora a nuestro tema central del día de hoy, que es arquitectura. ¿Listo? Entonces acá mismo en la presentación que tienen en Classroom, que es la que hemos trabajado en diseño, es la misma. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a ver vamos a ver las arquitecturas de referencia. Entonces, vamos a ver un poco qué es una arquitectura, algunos tipos de arquitectura. Recuerden que hay muchos tipos, vamos a ver algunos como los principales para que también tengan una idea, puedan elegir los que aún no saben qué tipo de arquitectura trabajar en su proyecto, pues para que tengan también ahí unas referencias para que puedan utilizar. Entonces, ¿qué se recomienda con este enfoque de DDD? Entonces, diseñar siempre antes de codificar, ¿sí? Puede que no tengamos el 100% del sistema, porque estamos trabajando con una metodología ágil, pues no hemos analizado el 100%, no vamos a diseñar el 100%, pero podemos ir adelantando algo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser el 100%, pero sí al menos que lo que ya tengamos analizado y diseñado, ahí sí lo pasemos a código, no llegar directamente al código como acostumbramos en algunos momentos, que por agilizar o porque ya sé cómo es la cosa, entonces empiezo de una
a codificar. Entonces, no recuerden que es una mala práctica porque igual terminan diseñando mientras están codificando. Entonces, no es tiempo que están ganando aparentemente, como a veces piensan, ¿cómo no estoy ganando tiempo? No, porque igual tienen que diseñar mientras programan. ¿Sí? Entonces, igual es algo que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, sí vamos a tratar de hacer un proceso juiciosos de diseño. Entonces, vamos a trabajar con un diseño de alto nivel y de bajo nivel. Entonces, en un momento acá volvemos a nuestra presentación. Entonces, ahora sí, pasamos a arquitectura. ¿Listo? Y acá entonces vamos a ver, seguimos con diseño. Y tenemos alto nivel. Entonces, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de un diseño de alto nivel. ¿Listo? Entonces, es arquitectura. Y cuando hablemos de bajo nivel, estamos hablando de los componentes propios del sistema y sus respectivas relaciones. Si no ven o algo, me dicen si quieren más grande la letra. ¿No? Hasta el momento están viendo bien, me están escuchando bien. Gracias. Sí, es que, a ver, no, Listo. ¿cómo es el proceso? O sea, Entonces son los dos niveles que van a tener en diseño. Entonces ya cuando más adelante les pregunten que hagan un diseño, acótenlo. ¿Sí? Entonces también es como una recomendación, como qué tipo de diseño me está solicitando, un diseño de alto nivel o un diseño de bajo nivel, porque eso cambia completamente el alcance de su proyecto. Entonces, para que no les vayan a pedir bajo nivel cuando realmente solo les cotizaron o les van a pagar el alto nivel. ¿Listo? Entonces, para que también ahí lo tengan presente. Entonces, ya cuando tenemos esto claro, entonces en arquitectura, vamos a crear nuevamente acá otra diapositiva. Entonces, recuerden, es una muy buena práctica hacer el diseño antes de codificar, tener claros sus requerimientos, que los entiendan bien. Incluso hay veces toca volverlos a escribir. Entonces, como que los van a refinar. Refinan sus requerimientos, hacen su diseño y ahí sí pueden empezar a hacer su código. ¿Listo? Entonces, siempre para que esté ahí presente. Ahora, quiero que me digan para ustedes, en cualquier contexto, no solamente en sistemas, para ustedes, ¿qué es arquitectura? ¿Qué entienden por arquitectura? O cuando piensan en la palabra arquitectura, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Algún recuerdo, algún sinónimo? ¿Qué es? No, no importa. Dale, Sergio. Como un bosquejo o un borrador, como la estructura. Excelente, Sergio. Dijiste todo. Bien, entonces un bosquejo, un borrador, ¿sí? Y generalmente estructura. Muy bien, por acá. Planos. Ujú. ¿Qué más? Espérame un segundo, Leo. Estructura de la aplicación, planos, muy bien. Entonces, mire que independientemente del contexto, cuando hablamos de arquitectura, podemos estar hablando de una estructura de algo, ¿sí? Entonces, no necesariamente un sistema, sino estructura de algo, los planos de algo. Entonces, si vamos a comprar, por ejemplo, van a comprar un apartamento, una casa, un edificio, un lote, entonces les dicen, mire, estos son los planos. Así va a quedar su casa, su edificio, su apartamento. ¿Sí? Entonces nos dan unos planos que es el diseño arquitectónico que se tiene de la estructura que vamos a comprar. ¿Sí?
Entonces ya está ese diseño. ¿Listo? Entonces, independientemente de en lo que estemos, siempre arquitectura va a ser un símil de estructura y planos. ¿Listo? Muy bien. En sistemas, efectivamente, pues corresponde a lo mismo. Como lo dice Daniel, ¿cómo está construida la estructura de la aplicación? Y hay por capas, hexagonal. Ah, bueno, ya te fuiste un paso más adelante a hablarme de los tipos de arquitecturas. ¿Mm? Entonces acá tengo, lo aumento acá la letra. Entonces con mis planos, yo sé qué voy a hacer, cómo me va a quedar. Si tengo que ajustar algo, lo ajusto en los planos. Porque imagínense construir toda su casa y luego decir, no, no me gustó, no, así no era, y tengan que otra vez volverla, demolerla y volverla a hacer. Entonces va a ser mucho más costoso, más difícil, más tiempo volverlo a hacer. Entonces, si ya lo tengo en planos, pues más fácil hacerle ajustes a mis planos y no a mi construcción final. Y lo mismo en código, en su sistema. Entonces, es más fácil que ustedes hagan ajustes en componentes cuando los están diseñando que cuando ya los implementaron. ¿Sí? Entonces, ahí también para que se ahorren un poco de tiempo al mirarlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, también la arquitectura me va a decir qué responsabilidades tienen mis componentes. Entonces, trato de tener un panorama general de qué estoy uniendo y para qué lo estoy uniendo. Entonces, qué responsabilidad le voy a asignar a cada uno de los componentes en mi sistema, qué va a hacer en el sistema. ¿Listo? Entonces, eso se llaman también decisiones técnicas. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué decisiones técnicas ustedes hicieron para o tomaron en cuenta para su sistema? Entonces, no, mis decisiones técnicas son estas. Entonces, uno habla de componentes, relaciones, conexiones y responsabilidades para cumplir con un fin específico. ¿Listo? Entonces, acá. Bueno, ¿listo? Entonces, acá volvamos a la presentación. Un diagrama de arquitectura lo van a ver más o menos así. Sí, este es un borrador. Entonces, donde yo identifico bases de datos, qué aplicaciones tengo, protocolos, tipo de conexiones, todos los actores a nivel de intercambio de información, cómo va a estar. Entonces, miro cómo se van a comunicar. ¿Sí? Y luego, entonces, ya empiezo a hacer mi diseño. ¿Qué va a ser mi sistema y cómo realmente va a estar implementado? ¿Listo? Entonces, acá. Bueno, hay diferentes, ahora sí, diferentes tipos de arquitectura que son diferentes organizaciones o diferentes estructuras que voy a tener para el sistema. Entonces, algunas las vamos a ver, que es monolítico, cliente-servidor, peer-to-peer, arquitecturas distribuidas. Son como las principales. Y cuando hablamos de esto, hablamos de estilos arquitectónicos. Entonces acá quiero que no se vayan a confundir con patrones. Entonces más adelante vamos a ver qué es un patrón, pero para que desde ya lo tengamos claro. ¿Qué es un estilo y qué es un patrón? Entonces, lo que estamos mencionando en este momento hace referencia a los estilos. ¿Sí? Cuando estaban haciendo sus diseños, sus diagramas de entidades o sus diagramas de clases, ya ustedes iban pensando en un tipo de arquitectura. Entonces, ese tipo de arquitectura, a veces me decían, voy a armarlo de tal manera y me mencionaban una arquitectura, pero me estaban hablando de patrones. Sí, ahorita ya les digo cuál es un patrón y cuál es un estilo, pero para que lo tengamos claro, que no es lo mismo, ¿sí? Y se utilizan para propósitos diferentes. Denme un segundo, les busco también otra presentación que les tengo acá preparada un momento.
Bueno, mientras avancemos acá y ya ahorita les comparto la otra presentación. Entonces, el primer estilo de arquitectura que quiero que conozcan es el sistema monolítico. ¿Ya lo conocían? Yo creo que este es súper conocido. De pronto en sus cursos anteriores lo trabajaron. Entonces, levántenme la mano, por favor, quien ha trabajado con arquitecturas monolíticas o les suena ese nombre de monolítico. Solo 7. Bueno, ¿quién ha trabajado con otro tipo de arquitectura que no sea monolítica? Te pueden levantar la mano, por favor. Solo José. Listo. José, ¿con qué arquitectura has trabajado? No, profe, él me levantó la mano antes. Perdón. Ah, no te preocupes, listo. Bueno, entonces yo creo que de pronto no sabían el nombre, pero en sus cursos anteriores tuvieron que haber visto este tipo de organización del sistema que es un monolito. Entonces voy a tratar de agrandarles un poco más la imagen. Entonces, en un monolito yo voy a tener todo mi sistema, mi front y mi back, que es lo que conforma mi sistema, lo voy a tener en un solo paquete, ¿sí? O lo que ven acá como una cajita, este rectángulo acá con líneas punteadas, es mi sistema. Entonces, todo mi sistema lo tengo en una sola caja, un solo paquete, que es el símil a la pirámide. Entonces, toda la pirámide que acabamos de ver la tengo incorporada en una sola caja. Y aquí en esta caja se va a dividir. Igual, en mi capa de presentación, en mis controladores y modelos que hacen parte del dominio, ¿sí? Esto es lo que es el dominio, que es el core del sistema, la lógica, el acceso a los datos, está en dos capas, ¿sí? Que es controlador y modelo. Entonces, acá tengo otro patrón que ya ahorita lo vamos a ver, pero tengo toda la pirámide, la tengo en una sola caja. Y desde mi cajita me voy a conectar a mi base de datos. Entonces, siempre la base de datos va a estar por fuera del sistema principal. Entonces, van a estar conectados. Entonces, todo hace parte de la misma base de código. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas puedo tener al tener todo en uno? Entonces, como que todo mi sistema es uno. No lo tengo dividido, sino que todo está como un solo sistema. Entonces, pues es fácil de construirlo, es fácil de entenderlo. Si voy a trabajar con proyectos pequeños, es una muy buena solución. Entonces lo saco rápido y ya tengo un sistema listo. ¿Qué desventajas tengo? ¿Quién cree? A ver, ¿quién de ustedes me puede dar una desventaja? ¿Cuál puede ser una desventaja de tener todo en un solo paquete? A ver por acá, apenas miro el chat. Daniel, escalabilidad. Muy bien. Exacto. Ujú. Entonces yo quiero escalar. Dime. Pues yo quería decir que también el problema del mantenimiento, porque como todo está en Manten- una sola unidad, entonces mantenerlo es difícil. Excelente, Pablo. Muy bien. Listo. Entonces, claro, todo lo tengo en un solo paquete. Entonces yo quiero cambiar algo, me toca cambiar todo. ¿Sí? Si yo muevo algo, sí o sí, muevo todo. Entonces no puedo como escalar solamente un pedacito. Entonces, bueno, ahorita hacemos un símil con alguno de los proyectos de ustedes.
Pero aquí no voy a hacer, por ejemplo, tengo una funcionalidad importante en mi sistema y empezó a crecer y a crecer y empezó a hacerle más actualizaciones, mejoras. No puedo solamente dedicarme a esa sola funcionalidad. Me toca tener todo, volverlo a configurar y lo más importante, volverlo a desplegar. Entonces, cada cambio me va a implicar un despliegue, porque solo es un sistema. Entonces, así muevo algo pequeñito, me toca volver a desplegar todo el sistema. No puedo decir, voy a desplegar este pedacito, no. Tengo que desplegar todo el sistema. Entonces, eso también es una de los inconvenientes que puede tener nuestra arquitectura monolítica. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer adicional? Bueno, todas nuestras funcionalidades están también acá. Entonces, por ejemplo, a ver, escojamos alguno de ustedes o algún voluntario que me quiera contar cuál es su sistema y hacemos acá el símil rápido. ¿Ningún voluntario? Por ejemplo, el grupo de René. ¿Está René por ahí conectado? No, eso sí se vuelve. Ausente, René, bueno. El grupo de Juan Diego. No, René, no te escucho. No se te escucha. Juan Diego, listo. Cuéntame tú, ¿cuál es tu proyecto para recordarlo así de rápido? Tranquilo. ¿El de? Espérate que alcanzo a leer todo. El de las herramientas centralizadas. Bueno, ese pronto no lo pueden como tener tan claro. Dejámoslo ahí pendiente. ¿Listo? Pero quiero uno que tenga un componente core de interfaz también. ¿Listo? Entonces, tengámoslo ahí, Juan Diego. René, ¿volviste? Escríbame, ¿listo? Si no tienes micro, escríbame. ¿Cuál es tu proyecto? Hacemos un ejemplo. Gestión de tickets. Listo. Listo, este sí. Este es más, eso sirve como ejemplo para todos. Entonces, en un sistema de gestión de tickets voy a tener diferentes funcionalidades. Entonces, voy a tener como la creación del ticket, la gestión del ticket, el histórico de los tickets. Entonces, acá, por ejemplo, en la funcionalidad de la creación de los tickets, para yo poder implementar esta funcionalidad, voy a tener un pedacito en la capa del front con todas las vistas asociadas a la creación del ticket. Voy a tener unos controladores específicos para poder atender las solicitudes de la creación del ticket y voy a tener unas entidades o modelos que me van a permitir acceder a la base de datos para guardar ese ticket. ¿Sí? Después de crearlo, pues debo guardarlo en la base de datos para que luego le pueda hacer la gestión. ¿Sí? Entonces, ahí pasé por todos mis componentes de mi arquitectura. ¿Listo? Luego para mí otra funcionalidad de, de la gestión de los tickets. Entonces voy a mirar qué tipo de soporte o quién me va a atender el ticket. Entonces lo mismo, voy a tener la capa de presentación para que puedan ver el ticket asignado. Voy a tener los controladores y entidades para
poder resolver el ticket y guardar el nuevo estado del ticket, porque ya lo resolví o lo cambié a otro soporte para que lo atendieran. Entonces ahí actualizo el estado de mi ticket en mi base de datos. Entonces miren que para cada tipo de funcionalidad necesito trabajar con los tres, con tanto la presentación, los controladores, los modelos, todo, ¿sí? O los servicios. Entonces va a tener tanto mi front como mi back divididos para poder atender a las diferentes funcionalidades, pero a la vez están agrupados por responsabilidades. Entonces, la responsabilidad del front, la responsabilidad de los controladores, la responsabilidad de las entidades o de los modelos. Y mi base de datos que pues está ahí conectada al sistema. ¿Listo? Entonces, independientemente de la funcionalidad, pues voy a tener esos tres componentes. ¿No? Ahora, entonces, si la funcionalidad de gestión, por ejemplo, empieza a crecer mucho, me toca crecer todo el sistema. Entonces, me toca estarle haciendo mejoras a todo el sistema por solamente una funcionalidad. Entonces, así ya no tenga que modificar nada del histórico de los tickets, me toca volver a desplegar todo lo relacionado con el histórico porque todo lo tengo pegado. ¿Sí? Entonces, no hay manera de separar, subir un pedacito. ¿Listo? ¿Claro eso hasta ahí? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces se trata también como de ir actualizando esta arquitectura. Entonces, como está tan acoplada, es muy difícil mantenerla, como ahorita lo decía Pablo, como lo mencionaba Daniel, es más difícil mantener algo cuando está tan acoplado. ¿Ok? Entonces, acá se trata. Entonces, con lo que ven en los siguientes diagramas, es un monolito de forma modular, donde estoy tratando de dividir los componentes por servicios. ¿Sí? Entonces, esto puede ser muy similar a los microservicios, que es otro enfoque de arquitectura. Entonces, como que están tratando de desacoplar el código para que no quede todas las funcionalidades metidas en un solo paquete, sino al menos divididas por funcionalidades. Entonces, esto me ayuda a una organización mejor de mi código. Mantenerlo también va a ser más fácil, pero aún, pues no sigue siendo una arquitectura totalmente desacoplada, porque igual así lo tenga separado por módulos, se está más organizado, es más fácil, pero aún pues todos los componentes siguen compartiendo la misma base de datos, siguen compartiendo la misma base de código y todos igual se siguen desplegando al tiempo. Igual, entonces no puedo solamente desplegar un módulo, me toca desplegar todos los módulos. Así solamente el que haya cambiado haya sido el módulo A. Me toca cambiar todos los módulos. Entonces cambia mi organización, pero igual todo está dentro del mismo paquete. ¿Sí? Como lo ven, sigue estando dentro de la misma caja. Entonces esa cajita requiere un único despliegue. ¿Ok? Entonces me cambia la organización, pero está todo igual acoplado, ¿no? Aquí adicional que tengo. Lo que ustedes ven por dentro, esperen si en la siguiente diapositiva. No. Aquí vamos a dar un ejemplo de el estilo de arquitectura que estamos trabajando, es el monolítico. Por dentro, la estructura interna que tenga este monolito me va a dar un patrón. Entonces voy a utilizar un patrón dentro de mi propia arquitectura monolítica. ¿Qué es un patrón? La organización interna de mis componentes dentro de un estilo arquitectónico. ¿Listo? Entonces, el MVC, entonces el famoso MVC, cuéntenme si ese sí lo han escuchado, es la primera vez. Entonces, levántenme la manita si ya lo han escuchado antes, por favor.
¿Listo? ¿Se han escuchado MVC en algún momento, en alguna clase? ¿No? Víctor, listo. Víctor, sí. ¿Nadie más? Ricardo, bien. Pues, profe, yo lo conozco como modelo vista controlador. Yo jamás había escuchado a ¿Mm? nadie antes llamarlo por las siglas. Ah, perdón. Listo, sí. MS es modelo vista controlador. ¿Mm? Muy bien. Entonces se conoce como patrón. ¿Listo? Voy a escribirlo igual en el chat para que les quede. Patrón MVC. Modelo vista controlador. Entonces también ahí en la presentación se los voy a colocar. Entonces acá va a tener estilos y patrones. Entonces, un estilo es el similar a los tipos de arquitectura. Entonces, hay diferentes tipos de arquitectura que son estructuras. Y los patrones es la manera en que organizo mis componentes dentro de un estilo arquitectónico. Bueno, para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, dentro del monolito, puedo utilizar el patrón MVC o modelo vista controlador. ¿Listo? Y lo vamos por acá. Modelo vista controlador. Entonces algunos ya estarán por ahí recordando qué es eso. ¿Listo? Entonces tengo mi estilo monolito y tengo mi patrón MVC. Entonces esto es muy similar también a nuestra pirámide. Por eso quería que arrancáramos con eso para que le fuéramos viendo sentido a todo lo adicional que estamos mirando. Entonces, dame un momento. Entonces acá en nuestro patrón vamos a organizar, entonces, en modelo, para que veamos cada cosita que es. Entonces, en modelo tenemos todos nuestros datos, la manera en que traemos nuestras entidades. ¿Listo? Cómo estamos modelando las entidades de nuestro sistema. En vista, vamos a tener todos los componentes que hacen parte de nuestra interfaz. Y en controlador, vamos a tener, acá van a tener tanto servicios como controladores y es lo que gestiona las peticiones del usuario. ¿No? Gestiona peticiones. Entonces acá recibimos las peticiones de la vista, las procesamos a través de los modelos, accedemos a los datos y respondemos nuevamente a la vista. ¿No? Por acá, si les tengo algún... No. Listo. Entonces, cuando vean su patrón, igual les voy a compartir otra presentación a Classroom con estos estilos y patrones. ¿No? O sea, acá tengo toda la relación. Entonces, solamente los modelos pueden comunicarse con la base de datos. La vista, no, recuerden, no hay manera que acceda a la vista directamente a la base de datos, sino todo lo hacen por medio de los controladores. Reciben peticiones, lo modelan, ¿sí? A través de todas las entidades que tenemos,
accedemos a la base de datos y nuevamente respondemos a la vista. Entonces, no hay forma. ¿Listo? El controlador es el que me gestiona peticiones, se comunica con el modelo trae los datos de la base de datos, responde al controlador y el controlador le envía a la vista de nuevo la respuesta. ¿Listo? Entonces, esa es la manera que tengo de conexión. Entonces, dentro de mi monolito, tengo esta estructura. ¿Listo? Ahora, entonces el primer estilo que quería que vieran. Entonces, ahora, el siguiente estilo es cliente-servidor. Entonces, voy a tener mi tipo, ¿sí? Entonces, ya saben que los tipos son estilos, cliente-servidor. Entonces, este es muy común también. Lo van a utilizar, yo creo que a diario. Están interactuando con algún tipo de sistema que se comporta de esta forma. Entonces, en la arquitectura cliente-servidor solamente tengo dos roles principales, el cliente y el servidor. ¿Sí? Son los únicos roles que aparecen acá. Entonces, voy a colocárselos igual en las notas para que lo tengan. Entonces, cliente-servidor. Entonces, tengo dos roles. Son el cliente y el servidor. ¿Quién es el cliente? Entonces, el cliente es el que hace las peticiones, solicita algo. ¿Sí? Y lo hace desde un computador, desde un celular. Entonces puede ser tanto web como móvil. Esto más bien acá. Entonces web o móvil. El servidor es el que recibe esa solicitud. ¿Sí? Entonces se hizo la petición desde el cliente. El servidor la recibe. Entonces recibe la petición o la solicitud del cliente, luego la procesa y luego nos va a dar la respuesta. Entrega respuesta. ¿Listo? Acá, ¿qué tipo de sistema con el que interactúen a diario les parece que es similar a eso? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Listo, por acá me dicen, un videojuego en línea, sí, un sistema de biblioteca también, el CIA, correcto. Y también hay uno que espero que lo hacen todo el tiempo. WhatsApp, ¿sí? Ustedes todo el tiempo están usando WhatsApp o la gran mayoría. Entonces, uno en WhatsApp, sí, yo también lo uso todos los días. Entonces, escribimos en WhatsApp. Al escribir y enviar nuestro texto, estamos enviando una petición al servidor. ¿Cuál es nuestra petición? Que nos permita comunicarnos con el receptor que nosotros queremos. Entonces, le estamos diciendo, servidor, tengo esta información. Mi solicitud es que se la envíe a este receptor. Entonces, ahí la estamos enviando. ¿Sí? Entonces, nos estamos comunicando con un servidor. Él entiende nuestra petición, la procesa
y la resuelve. ¿Cómo la resuelve? Enviándoselo al contacto que nosotros le dijimos que queríamos comunicarnos. Entonces, miren que es algo que hacemos todos los días. Y la gran mayoría de sistemas funcionan de esta forma. El cliente, desde algún dispositivo, sea su celular, su computador, su tablet, se conecta a través de una aplicación web o móvil, envía una petición, el servidor la procesa y nos da una respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera que tenemos de interactuar, es otro tipo de arquitectura, ¿no? Preguntas hasta acá, vamos bien, ¿no? Listo, gracias. Bueno, entonces, un momento avanzamos. Un momentico, por favor. Listo. Acá tenemos otro estilo que es nuestra arquitectura por capas, ¿sí? Entonces acá tenemos, separamos también todo el sistema en niveles y cada capa tiene una responsabilidad específica. Entonces también es común como la capa de presentación, todo el tema de las interfaces del usuario, tenemos también los controladores, sistemas externos, la capa de servicios. Entonces, la capa de servicios es la que funciona como intermediario entre la presentación y el negocio y expone lo que efectivamente el sistema puede hacer. Luego, en la capa de servicio también tenemos los contratos. Entonces, los contratos también es la manera en que se van a comunicar las capas o si tenemos conexiones con otros sistemas. A través de los contratos establezco esa comunicación. Entonces digo efectivamente cómo se van a comunicar, cuál es la estructura, cuáles van a ser los tipos de datos. Entonces ahí también lo digo. Voy a tener también vamos acá para acá los datos. Entonces accedo también a los datos. Tengo lo que se conoce también como los agentes de datos, los accesos, los componentes de acceso a los datos. Entonces está toda mi capa que es la que se encarga de acceder a los datos, guardarlos y acceder a los datos. Eso tanto para traerlos como para guardarlos. Y todo esto pues se comunica con las bases de datos. Miren que siempre las bases de datos las van a tener fuera del sistema, no están dentro porque es otro componente aparte. Si yo no tengo todos los datos guardados dentro de mi código, sino es otro componente, es una comunicación que estoy estableciendo con otro sistema prácticamente, es una base de datos para poder guardar los datos, ¿sí? No deberían tener datos en su código, ¿listo? O sea, sus imágenes, los valores que tienen de cada una de las entidades, pues no lo pueden guardar en su código, sino todo va a estar en su base de datos. Por eso no hace parte de la capa grande de todo lo que tenemos dentro del sistema. ¿No? Aquí ya ahora vamos a tener una arquitectura de microservicios. Entonces, ahora sí, voy a tener mis componentes, o sea, como el fondo de los microservicios es tener todos mis componentes separados. Entonces, en el monolito, miren que acá tengo mi monolito. Del monolito voy a pasar a partir efectivamente mis funcionalidades. Entonces, recuerden, en el monolito clásico tengo todo en mis capas de datos, de lógica de negocio, de dominio y en mi interfaz.
Entonces, así como ahorita hicimos el símil con el sistema de René, que tengo por una funcionalidad, tengo pedacitos en cada una de estas capas. Entonces, este es un patrón cuando yo lo divido en capas, ¿sí? El que ahorita vimos también es un patrón de capas, así como el MVC, donde tengo modelo vista controlador, tengo mi código dividido de esta manera, entonces en capas también, ¿listo? Es como es la misma idea de organización de código. Y en este monolito clásico tengo todo en uno, ¿sí? Todas las funcionalidades las tengo en esas tres capas. Ya luego cuando lo divido por acá que les mostré, en los monolitos distribuidos, ¿sí? Que son modulares, que los tengo dividido por servicios o por módulos que responden a responsabilidades específicas, pero que a la vez todo sigue estando dentro del mismo sistema. Cuando yo me paso a una arquitectura orientada a microservicios, ya estoy dividiendo por completo todos los servicios. Entonces no los voy a tener dentro de la misma cajita, sino que cada servicio va a ser una cajita independiente. Entonces miren acá. Creo que acá se ve perfecto. Entonces miren, sigo manteniendo mi interfaz gráfica. Entonces todo el componente de front puede ser el mismo. Puede, ¿sí? O sea, tengan como en cuenta la palabra de posibilidad. Entonces puedo tener la misma interfaz, el mismo front, entonces va a tener la misma puerta de entrada, pero ahora todo mi back, que era la capa lógica y la capa de acceso a datos, ahora se va a convertir en microservicios independientes. Entonces cada microservicio va a tener su parte de lógica y de acceso a datos de forma independiente. Entonces cada microservicio va a responder a un único servicio. Por eso se dice microservicio porque responde a una responsabilidad o una funcionalidad específica. No puedo tener un microservicio que me esté respondiendo a dos o más funcionalidades, sino solamente a una específica. Es una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, va a tener la atención de los tickets, si seguimos con el sistema de René, voy a tener solamente la gestión de los tickets, voy a tener otro microservicio dedicado solamente a la autenticación de los usuarios, otro específico para el historial, ¿sí? Para manejar los históricos de todos los tickets. Voy a tener otro microservicio, por ejemplo, para la administración. Entonces, ya divido las responsabilidades en microservicios. Entonces ya no las voy a combinar, no voy a tener todo en uno, sino que voy a tener microservicios. Entonces, aquí levántenme la manito, porfa, si habían visto o trabajado con microservicios antes. Nuevamente, por favor. Listo. Así como llegaron nuevas personitas, quería validarlo. ¿Ah? Bueno, muy bien, gracias. No, primera vez, bueno, súper. Recuerden que estamos viendo más cosas interesantes que les puedan servir un montón. Entonces, ya cuando tenemos esta separación, ya los problemas que ahorita nos comentaron Daniel, que comentó Pablo, que creo que Ricardo también, que hablábamos de el mantenimiento, de la escalabilidad, de los despliegues, acá se soluciona. Entonces, si por ejemplo, mi funcionalidad de gestión de los tickets empezó a crecer y a crecer y a crecer, pues solamente me voy a dedicar a ese microservicio de gestión de tickets y es el que voy a actualizar y voy a desplegar. En este caso, sí, puedo solamente desplegar un pedacito de mi sistema porque lo tengo todo en microservicios. Entonces, son servicios totalmente independientes. Y miren también la particularidad que hay en la parte inferior de la gráfica, que es la base de datos. Entonces, cada microservicio puede tener una base de datos independiente. Pueden compartir bases de datos, sí, pero no voy a tener solo una para todo el sistema, sino que voy a tener una base de datos para cada microservicio. ¿Sí? Recuerden, pueden combinarla, pero en general, cada microservicio tiene su propia base de datos. Entonces, si tengo que modificar la base de datos, pues es solamente la que corresponde a ese microservicio. Juan Sebastián,
¿Sería más caro mantener una arquitectura de microservicios en producción? No, dependiendo del tipo de sistema que tengas. ¿Qué tan grande es tu sistema? ¿Qué tantas personas tienes a cargo? Más te puede responder o asociarse más como al tipo de complejidad que tenga tu sistema más que al tipo de arquitectura. ¿Sí? Si es el mismo sistema y lo tienes dividido, pues no vas a ver como la diferencia a nivel de costos. Mientras que si ya es un sistema más grande, más complejo, pues eso sí te va a requerir un mantenimiento independiente, porque son sistemas, microservicios independientes, que ahí sí te puede afectar en los costos en producción. ¿Está? ¿Bien? Juan Sebastián. ¿Está? Vale. Gracias. Entonces ustedes van a determinar qué tipo de arquitectura. Recuerden que estos sí son estilos de arquitectura. Entonces acá sí pueden definir con qué estilo van a trabajar para sus proyectos. Si quieren trabajar todo en un monolito y tener todas las capas y todas las funcionalidades em, distribuidas en las capas, o si quieren trabajar con microservicios donde cada microservicio va a responder a una funcionalidad específica de su sistema. ¿Sí? Y van a tener diferentes bases de datos. Incluso pueden tener diferentes tipos de bases de datos. Porque como cada microservicio tiene su propia base de datos, no todos tienen que ser la misma base de datos, es decir, no tienen que tener el mismo motor de base de datos. Unas pueden ser NoSQL, otras SQL, unas pueden trabajar con Postgres, otras con Oracle, ¿sí? Entonces no hay necesidad de tener siempre la misma base de datos. Ustedes también la pueden cambiar. Esto depende del que necesiten. Lo mismo con la interfaz o el front. Entonces, pueda que todos estén respondiendo al mismo front, pero también pueden recibir peticiones de otros front. ¿Sí? Entonces, también para que lo tengan ahí. Ahora, cuando trabajamos con microservicios, entra otro actor también importante, que es un nuevo componente que no lo necesitamos cuando estamos en nuestra arquitectura monolítica, pero cuando tenemos microservicios, sí vamos a trabajar con un componente que se llama el API Gateway. Entonces, nuestro API Gateway es el que va a recibir las peticiones de nuestros clientes y va a mirar quién las va a responder. Pero en este caso, nuestro quién es un microservicio. Entonces, no todos los actores que entren por nuestra interfaz van a llamar a todos los servicios al tiempo, sino dependiendo de la petición, viene el API Gateway, identifica qué tipo de petición es y a quién se la envía. ¿Listo? Entonces, si se va a autenticar, entonces se la envía al microservicio de autenticación. Si va a procesar algún pago, entonces pues se la envía al microservicio de pagos. ¿Sí? Se va a consultar un histórico de los pagos, entonces va a ir al microservicio de historial del sistema. ¿Listo? Entonces está todo gestionado desde el API Gateway. Entonces, si van a trabajar con arquitectura de microservicios, deben configurar su API Gateway para poder procesar todas las peticiones. Listo. Adicionalmente, entonces quiero que veamos otros componentes que son las APIs o API. Sí, voy a colocarlos también por acá, así como el MVC, de pronto no lo habían visto como de esta manera, ¿sí? Entonces, levanten la mano, por favor, si han trabajado con APIs antes. Andrés, bien. ¿Quién más? Víctor, Ricardo, bien. Listo. ¿De forma académica o laboral?
Sergio, académica, bien. Listo. Muy bien. Bueno, ahora, ¿quién me puede definir qué es una API? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Ninguno? Ricardo, un componente que conecta y comunica a dos sistemas o componentes distintos. Perfecto, Ricardo. Muy bien. Entonces, es mi interfaz de comunicación. Entonces, volvemos aquí a nuestras notas. Entonces, yo voy a tener mi front, ¿sí? Recuerden, tengo mi back. Cuando trabajo con microservicios o cuando necesito comunicarme con otros sistemas, en la mitad, este más, acá lo pongo más grande, este más significa que debo comunicarlos a través de la API. Entonces, es como la relación. Entonces, voy a tener mi front, voy a tener API y tengo back. Puedo tener muchas APIs porque puedo comunicarme desde el back con muchos front y también desde el front o de muchos front puedo recibir peticiones al back, ¿sí? Entonces, esto me ayuda también para comunicar esos dos mundos, ¿sí? Para procesar todos los servicios y adicional para trabajar con interoperabilidad. Pues esta palabra que por ahí veíamos en nuestros requisitos, les dije como que más adelante le vamos a mirar. Entonces, llegó el momento. Entonces, en interoperabilidad estoy haciendo efectivamente la comunicación entre dos actores. Y esto lo realizo a través de las APIs. Entonces, aquí me puedo comunicar con mi propio sistema, ¿sí? Comunico mi front con mi back. O también me puedo comunicar con otros sistemas. Entonces, de mi back puedo ir y comunicarme con otros sistemas, hacerle peticiones a otros sistemas o permitir peticiones de otros sistemas. ¿Listo? Entonces, en sus sistemas han identificado en los proyectos que van a hacer si requieren comunicación con otros sistemas. A ver, recuerden, por ejemplo, si van a trabajar con el LDAP de la universidad. No sé si el equipo de René han contemplado eso. Por ejemplo, los que van a trabajar con algún tipo de gráfico de mapas para trabajar con geolocalización, ahí también requieren de comunicación con otros sistemas. Sí, entonces no sé, por ejemplo, el equipo, acá los miro a ver. Erfan, ¿estás por ahí? Erfan no está. Bueno, raro. Fabián, Fabián Espitia. Yo, profe, aquí. Hola, Fabián. Hola, profe, ¿cómo vamos? Bien, Fabián. Cuéntame nuevamente en qué consiste tu sistema, súper rápido. Listo, en resumidas cuentas, primero voy a empezar con la problemática. Justo la Universidad Nacional tiene muy buen talento, pero como que no tiene un enfoque muy fuerte en emprendimiento, entonces nosotros vamos a realizar un blog en donde personas que estén metidas en este ámbito puedan hacer sus publicaciones e incentivar a otras personas de la universidad a que se metan más en este mundo.
Ok. Y para eso, ¿has visto la necesidad de conectarte con otros sistemas para intercambiar datos? No, no, por el momento no hemos visto la necesidad de conectarnos a otros sistemas. O sea, todo lo que hemos planeado va por nuestra cuenta. Ok, bueno, muy bien, gracias Fabián. ¿Listo? Sergio Rey, Cualquier cosa es conmigo. Sí, profe, con ¿son Fabián, iguales? del mismo equipo. ¿Del mismo equipo? Ah, vale. Entonces, Alejandro Medina. Buenas noches, profe. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Alejandro, ¿no estás en el equipo de Fabián? No, no, señora. Ah, perfecto. Entonces cuéntame rápido cuál es tu sistema. Yo estoy con Juan Diego Rosso. Ah, listo. Bien, ahí. Entonces, que el sistema de ustedes es super back. Es decir, tiene un componente grande en el back, toda la lógica la tienen que definir y desarrollar en el back, Sí. ¿sí? Entonces ahí, ¿han pensado en comunicarse con otros sistemas o requieren datos de otros sistemas? Sí, realmente sí. Listo, dame ejemplos, por favor. Y si no, los encontramos. Pues, primero que nada, pensábamos hacerlo del análisis con IA. Entonces, pues, eso de por sí requiere, pues, comunicarse, ¿no? Con alguno de los modelos. Excelente, muy bien. Cuéntanos más. Y pues, de comunicación con nuestros sistemas, ese sería el único realmente. Y pues nada, se planea hacer precisamente esto, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante, de hecho, como hacer una API para poder conectarse con alguno de los modelos. Muy bien, ¿ya tienen identificados con cuáles modelos van a trabajar? Sí, con Cloud, porque pues es el más duro para seguridad. Listo. Y entonces ahí ya saben que sí o sí tienen que utilizar la API de Cloud, ¿no? Sí, Entonces igual, independientemente de lo que vayan a hacer, entonces cuando vamos a trabajar con los modelos, podemos hacerlos, claro que sí, pueden hacerlos, pero pues necesitan conectarse con la empresa que tenga ese servicio. Entonces van a comunicarse con Cloud, van a obtener los modelos y los van a integrar dentro de su código, ¿verdad? sí, correcto. Listo, entonces ahí, perfecto. Entonces ahí vamos a utilizar unas APIs, ¿sí? Y se van a trabajar con otro tipo de modelos, pues también de conectarse con otro tipo de APIs para acceder a esos servicios. ¿Listo? Entonces, gracias, Alejandro. Vale. Listo. Entonces, para todos, si ustedes ven la necesidad que tienen un componente importante, complejo en su sistema, miren primero si ya hay un servicio disponible para que puedan acceder a él y no tengan que programarlo desde cero, ¿sí? Sino pónganse ahorita a construir todo un agente, por ejemplo, utilizando estos modelos desde cero, ¿sí? Entonces, pues es muchísimo más complicado, entonces simplemente acceden al servicio. Si van a trabajar con el tema de geolocalización, entonces hacer todo desde cero, pues es muy costoso, les lleva mucho tiempo, entonces más bien acceden simplemente al servicio, entonces por ejemplo pueden utilizar a Google, acceder a todos los mapas de Google y los van a visualizar en su sistema. Entonces son como ese tipo de cosas que pueden utilizar sin hacerlas desde cero. Entonces primero consulten qué proveedor les ofrece el servicio, se comunican a él a través de la API si la tiene, o si no pueden establecer primero interacciones, si no tiene un API, entonces mirar comunicación directa con la entidad que ustedes saben que tiene sus datos y cómo pueden acceder a esos datos antes de que ustedes hagan todo desde cero, tanto componentes de sistemas como datos. Entonces, primero miren de dónde los pueden traer
antes de que ustedes pues construyan toda una base de datos cuando seguramente una entidad ya tiene esos datos que ustedes necesitan. También para que lo tengan en cuenta, cuando trabajan con entidades del gobierno, hay muchos esquemas que ya están definidos y que los invito también a revisar, se los coloco también en la presentación. Entonces, a veces también no sabemos que existen y empezamos a buscar información por fuera o a definirla nosotros mismos. Pues acá sí, se les estoy compartiendo la presentación. Entonces vamos a ir a Mintic. Tiene muchísimos estándares. Recuerden que también lo vimos en requisitos. Entonces ya hay estándares. Busquemos qué necesitamos en nuestro sistema. Miremos qué estándar nos ayuda, qué entidad también ya nos aporta los datos, los mecanismos de comunicación y utilicémoslos. No hagamos las cosas desde cero porque pues ya están listas. Entonces acá tenemos estándares para calidad de los datos. Tenemos estándares de interoperabilidad. Entonces, para que los consulten, por ejemplo, también ciclo de vida del dato. También todos los estándares los invito a que busquen en MITIC, los lean y los puedan utilizar independientemente del sistema que vayan a construir, pues les van a servir un montón. Adicional, hay un esquema también cuando trabajan acá con entidades del gobierno para interoperabilidad. Existe ya un mecanismo que es ROT. También pocas personas lo conocen y ya está. Entonces, las entidades del gobierno que quieren intercambiar datos lo hacen a través de este mecanismo de SROUT, donde simplemente comunican, o sea, intercambian los datos utilizando este mecanismo. ¿Listo? Entonces, no tienen que ir a hacer como todo el tema de consumo de APIs especial, hacer unos desarrollos específicos, sino que todo lo hacen a través de ROT. Entonces, acá ya tenemos todo el mecanismo, ya está listo. Entonces, simplemente utilizarlo y consultar los datos. Entonces, eso se hace a través de código. Pero también hay una página que tampoco es muy conocida que se llama Datos Abiertos. También es del gobierno, ¿sí? Y aquí van a tener todos los datos de las entidades públicas que comparten. Entonces, no van a tener todos los datos específicamente de todas las entidades, sino cada entidad pública define qué datos va a colocar para acceso a los ciudadanos y la coloca en esta página de datos abiertos. Entonces, aquí también pueden consultar información, es libre, ¿sí? Es gratuita, no tienen que pagar por utilizar los datos ni por acceder a ellos, sino simplemente entran aquí a la página y cada entidad pues va a tener solamente disponibles los datos que consideran públicos, pero ya están ahí también, ¿sí? Entonces no tienen que ir a hacer todo el tema de gestión y comunicación con las entidades, sino que ya directamente en la página pues pueden acceder a ese tipo de información. ¿Sí? Entonces también se las dejo para que lo consulten, ¿no? Entonces hay como datos extra para ustedes. Entonces, de una vez en sus sistemas que vayan mirando cómo van a trabajar, con qué datos van a trabajar, qué necesitan, pues, o a futuro, pues también ahí les puede servir. Listo. Había otra presentación, un último tema cortico antes. Es otro patrón, ¿sí? Algunas personas también lo confunden con un estilo. Entonces acá también quiero que lo tengamos claro ya para cerrar. Otro patrón de arquitectura es la arquitectura hexagonal. Entonces no es un estilo de arquitectura, sino que es un patrón. Es decir, que dentro de un monolito o de un enfoque orientado a microservicios puedo utilizar una arquitectura hexagonal o puedo utilizar el patrón MVC. ¿Sí? Entonces la manera en que voy a organizar internamente mi arquitectura. Entonces, definir un monolito, pueden trabajar
con MVC o pueden trabajar con hexagonal. Si van a trabajar con microservicios, pueden trabajar también con esa organización hexagonal. ¿Listo? Entonces, un patrón. ¿Qué me indica este patrón? Es que voy a dividirlo todo en puertos y adaptadores. Entonces, no voy a colocar toda la lógica con su implementación, sino que hago una separación. Entonces, defino qué voy a hacer en mis clases, es decir, en mi código. Defino qué voy a hacer, que es lo denominado puertos. Entonces, defino qué voy a hacer en mi sistema y el cómo serían los adaptadores. Ese cómo es efectivamente la implementación. Entonces, en puerto, para que tengamos un ejemplo, entonces yo defino en mis clases algunos métodos que me sirvan para guardar. Entonces digo, voy a guardar. Entonces, ¿qué va a hacer mi sistema? Guardar un dato específico, ¿sí? Que haga parte de una entidad específica. Entonces, va a decir que necesito guardar ese dato. Entonces, por ejemplo, un pago. Entonces, digo específicamente que requiero guardar el pago. Eso es mi puerto. Entonces, todo lo tengo a nivel lógico definido que voy a guardar un pago. Pero no estoy diciendo cómo específicamente voy a hacer el guardado de ese pago, ni dónde va a quedar. En los adaptadores ya la implementación, entonces defino la tecnología, dónde va a quedar específicamente guardado ese pago. Entonces ahí en el adaptador, si digo específicamente, lo voy a guardar en la base de datos, Mongo, por ejemplo, va a quedar y va a quedar de esta manera. Entonces estoy separando la lógica de la implementación y la tecnología. ¿Listo? Entonces esa es la manera en que yo tengo de organizar mi sistema. ¿Ok? Pero es un patrón. ¿Ok? Entonces, para que también lo tengamos ahí presente, que no es un estilo, sino un patrón. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Claros? Listo, muchas gracias. Entonces, esta presentación también se les voy a subir a Classroom. Y las notas también que acabamos de generar durante la clase también se las subo a Classroom para que lo tengan ahí. Lo demás sí ya está dentro de la presentación que teníamos de diseño. También la grabación, apenas me llega el correo, también se la subo. Y ya con eso nos quedaría toda la clase del día de hoy. Les agradezco a todos por su participación, por conectarse. Y cualquier duda que tengan también con respecto a su entrega, entonces también quedaría muy, muy pendiente de ustedes. Las personas que están pendientes de quiz, entonces por favor se quedan. Y los demás, muchísimas gracias y nuevamente feliz noche. Gracias, Felipe.